Alejandro Hernández se despertó antes de que sonara la alarma, sin saber exactamente por qué. Aún era de madrugada, y el silencio de la suite presidencial hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. El techo, medio iluminado por la luz de emergencia, parecía más lejano que en cualquier otro día. Se sentó despacio, sintiendo el pecho apretado, pero sin llamar a eso ansiedad. La boda estaba programada para las 5 de la tarde, en una playa exclusiva rodeada de seguridad, cámaras y flores importadas. Era el evento más comentado de la temporada, y todo marchaba según lo previsto. La prensa esperaba un espectáculo. Los socios aguardaban estabilidad. La novia, una modelo internacional, dormía en otro ala del resort. Y él pensaba en Carmen García, la mujer a quien envió una invitación con la intención velada de demostrar una victoria. Hacía años que no la veía. Desde el último semestre de la universidad, cuando ella se fue sin explicaciones y nunca más respondió. Al principio él la buscó. Después se rindió. Y cuando alcanzó el éxito que tanto deseaba, surgió la idea de volver a verla. No por nostalgia, sino para que ella supiera todo lo que había perdido. La invitación fue directa, sin ceremonia, y ella respondió con un «estaré allí», que lo sorprendió. Desde entonces no pudo dejar de pensar en el reencuentro, en la imagen de ella caminando entre los invitados, mirando el escenario montado para su triunfo. Pero lo que Alejandro no sabía, sentado en esa cama fría, era que Carmen traía consigo algo que no cabía en ningún plan, ningún control, ninguna narrativa de revancha. 3 hijos de 5 años, cuya existencia él ni siquiera imaginaba. Carmen García llegó al resort alrededor de las 9:30 de la mañana, conduciendo un auto alquilado que apenas contenía las mochilas, juguetes y mantas de los 3 pequeños en el asiento trasero. Tomás dormía con la cabeza apoyada en la ventana, mientras Clara y Lucas susurraban entre ellos, curiosos por el paisaje lujoso que se revelaba en la carretera privada. Ella había ensayado ese momento muchas veces en su cabeza, pero ahora que estaba allí, cada paso parecía incierto. Llevaba un vestido ligero, sencillo, y el cabello recogido en un moño flojo. Había pasado la madrugada decidiendo si debía ir. Sabía que no sería bienvenida, aunque la invitación viniera de él. Sabía, sobre todo, que esa era la última oportunidad de entregar la verdad que Sofía Martínez había enterrado durante años. Una verdad que ya no podía posponer. En la recepción, pidió discreción. Usó su apellido de soltera, evitó el contacto visual y firmó los papeles con firmeza. Pidió un bungalow alejado, y mientras el recepcionista tecleaba algo en la computadora, Clara la tiró de la manga. «Mamá, ¿aquí es la boda de mentira?», susurró la niña, sin saber el peso de la pregunta. Carmen forzó una sonrisa, apretando suavemente la mano de su hija. «No es de mentira, amor, solo que no es como imaginábamos». El recepcionista fingió no oír. Entregó la llave y señaló el camino. Carmen agradeció y salió apresurada, guiando a los 3 niños por el sendero de piedras hasta la pequeña casa reservada. Cada paso resonaba como un recordatorio. Todo cambiaría ese día. No importaba cómo reaccionara Alejandro. Lo que ella traía ya no podía ocultarse. Alejandro pasó la mañana inmerso en breves reuniones con el equipo de ceremonial, dando respuestas automáticas, sin realmente absorber lo que decían. Alguien mencionó una ligera previsión de Minutes-Menzi, lluvia para el final de la tarde, y él simplemente asintió, con la mirada perdida más allá del balcón de vidrio. El mar parecía demasiado tranquilo para lo que él sentía. Desde que se despertó, una inquietud creciente invadía cada uno de sus gestos. Intentaba convencerse de que era solo el nerviosismo de un novio a las vísperas de un gran evento, pero en el fondo, sabía que era más. La presencia de Carmen en ese mismo espacio, aunque distante, hacía que todo pareciera inestable. El plan que él había construido con precisión ahora parecía frágil, como si bastara un movimiento en falso para que todo colapsara. Cerca de las 11, salió solo a caminar por el área exterior, bordeando las piscinas y pasando discretamente por lugares menos concurridos. Quería pensar, organizar la mente, pero cada detalle del lugar le recordaba su propósito inicial: impresionar, mostrar éxito, mostrar control, demostrar que había vencido. Y ahora, con cada paso, percibía cómo todo eso empezaba a perder sentido. Recordó la primera vez que vio a Carmen en el campus, con ese modo directo de hablar y reír fuerte sin pedir permiso. Pensó en las largas conversaciones en el comedor, en los planes improvisados para el futuro. Pensó, sobre todo, en cómo todo terminó sin explicación,
una ruptura abrupta que nunca pudo comprender. Ahora, ella estaba allí, y algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, aunque intentara fingir que no. En el bungalow, Carmen organizaba las mochilas con las pertenencias de Minette y los niños mientras intentaba mantener la voz firme. Lucas quería saber si habría pastel. Tomás preguntaba cuándo podrían meterse a la piscina. Clara quería pintar un cartel con su propio nombre. Carmen respondía todo con cariño, pero su mente estaba en otra parte. La carta que había escrito para Alejandro estaba doblada en un sobre sencillo, descansando sobre la mesa. Era corta, objetiva, pero cargada de todo lo que no pudo decir durante los últimos 5 años. Sabía que no podía simplemente aparecer con 3 niños y esperar que él entendiera todo de inmediato. Necesitaba entregarle la verdad poco a poco, y aunque él no quisiera escucharla, aunque rechazara a los hijos, ella ya no podía mentirles a ellos, ni a sí misma. Poco antes del mediodía, Carmen pidió a los niños que se quedaran en el cuarto viendo un dibujo animado. Dejó el sobre en la recepción, con instrucciones claras para que se entregara directamente a Alejandro. Caminó de regreso al bungalow en silencio, con las manos temblorosas. Al entrar, encontró a Clara dormida en el sofá, Lucas jugando distraído con un rompecabezas, y Tomás dibujando algo que parecía un cohete colorido. Se sentó junto a su hijo, que la miró y dijo, sin apartar los ojos del papel, ¿le gustaremos? Carmen tardó un segundo en responder. No lo sé, hijo, pero ustedes le van a mostrar quiénes son. Y eso es lo que importa. Luego le besó la cabeza y se quedó allí, observando a los 3, intentando guardar ese momento, porque lo que viniera, después lo sabía. Nadie lo olvidaría. Alejandro recibió el sobre poco después del almuerzo, entregado discretamente por un empleado del resort. Estaba solo en la habitación, intentando repasar el cronograma de la ceremonia, cuando el papel blanco con su nombre lo descolocó. Reconoció la caligrafía al instante. Lo abrió despacio, como si el contenido pudiera alterar la gravedad del ambiente, y de hecho, la alteró. Leyó la carta una vez, luego otra. Carmen no pedía nada, no acusaba, solo contaba lo esencial, que tenía 3 hijos, que estaban sanos, eran curiosos, y que ella había intentado contactarlo durante años. Relataba los intentos bloqueados por Sofía Martínez y concluía diciendo que él era libre de marcharse, pero que merecía saberlo. Alejandro permaneció sentado largos minutos, sin poder pensar. La carta temblaba entre sus dedos. Sentía la respiración pesada, el rostro caliente. El mundo alrededor parecía distante, borroso. Se levantó sin decir nada a nadie. Tomó la llave del auto y condujo hasta el área de los bungalows, sin enviar mensajes, sin pensar en lo que diría. Su cuerpo parecía actuar por sí solo. Al estacionar, vio por la ventana a 3 niños sentados alrededor de una mesa improvisada, con lápices de colores, juguetes y migas de galletas esparcidas. Carmen estaba de pie, arreglando algo sobre la cama. Él dudó un segundo. Luego tocó la puerta. El sonido fue suave, pero pareció retumbar. Carmen abrió lentamente. Por un instante, ambos solo se miraron. No había rabia ni defensa. Solo un silencio denso, casi estático. Los niños, al fondo, detuvieron todo y miraron curiosos al hombre en la puerta. Y entonces, sin aviso, Clara sonrió. ¿Eres el señor de la foto en la entrada? Alejandro no pudo responder. Simplemente entró, sin entender cómo había salido de allí para siempre. El aire dentro del bungalow parecía más denso que el calor del exterior. Carmen retrocedió un paso, dejando espacio para que él entrara. Alejandro cerró la puerta con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Los 3 hijos lo observaban en silencio, cada uno con una expresión diferente. Lucas fruncía el ceño, curioso. Tomás sonreía suavemente. Clara mantenía la mirada fija, como esperando que él dijera algo importante. Pero no dijo nada. Caminó hacia ellos con pasos inciertos y se arrodilló en el suelo, quedando a la altura de sus ojos. Yo soy Alejandro, dijo por fin, con voz baja, casi ronca. Nadie respondió de inmediato. Y entonces, Tomás le tendió un carrito de juguete. ¿Quieres jugar? Fue solo eso. Simple. Directo. Y fue suficiente para romper el hielo. Carmen se sentó despacio en el borde de la cama, con los ojos humedecidos, pero sin venirse abajo. No quería presionar. Sabía que ese era el momento de ellos. Alejandro tomó el carrito de las manos de su hijo, aún aturdido, pero se unió al juego.
Empujó el juguete suavemente por el suelo y vio a los tres acercarse. No preguntaron dónde había estado, ni el motivo de la ausencia. Los niños no cargan preguntas que aún no entienden. Solo prueban si el otro está allí. Y él estaba. Después de unos minutos, los cuatro reían en una carrera improvisada con carritos y muñecos. Carmen observaba en silencio, con el corazón apretado por todo lo que se había perdido, pero también por aquello que, en ese instante, comenzaba a nacer. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Verdadero. Visible. Incuestionable. Cuando los juguetes empezaron a dispersarse por todo el bungalow, Carmen sugirió una merienda, y los niños corrieron entusiasmados a la mesa improvisada. Alejandro permaneció arrodillado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Se sentía como un intruso en su propia historia. Aún no había hecho ninguna pregunta. No sabía por dónde empezar. Se sentó despacio junto a la pequeña mesa y observó a sus hijos devorar galletas y frutas cortadas. Clara contó que le gustaba dibujar vestidos. Lucas habló de sus dinosaurios favoritos. Tomás quería ser astronauta. Alejandro solo escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran fragmentos de una vida que nunca supo que existía. Y aunque no comprendía cómo era posible, algo dentro de él comenzaba a ceder. Carmen preparaba un jugo en la pequeña encimera de la cocina. Miró de reojo a Alejandro y vio allí una versión de él que no conocía, o tal vez había olvidado. Él estaba callado, pero presente. No fingía entender, no intentaba controlar. Solo estaba allí, de verdad, intentando encontrar su lugar en esa mesa apretada. Cuando el jugo estuvo listo, sirvió a cada uno con el cuidado habitual. Luego, puso un vaso frente a Alejandro. Sus ojos se encontraron por un segundo. Había cansancio, sí, pero también algo nuevo. Vulnerabilidad. Él quería preguntar tantas cosas, pero no era el momento. Los niños llenaban el ambiente con tanta naturalidad que cualquier discurso parecería fuera de lugar. Por ahora, solo bebió el jugo y escuchó. Y en ese gesto sencillo, Carmen entendió que el muro entre ellos empezaba a resquebrajarse. Cuando terminaron la merienda, Clara llevó a Alejandro de la mano hasta el sofá, diciendo que quería mostrarle los dibujos guardados en la carpeta azul. Él fue, aún un poco desconcertado, y se sentó entre los tres. Carmen los observaba desde la puerta del cuarto, con los brazos cruzados y el cuerpo aún en alerta, aunque el rostro empezaba a suavizarse. Clara abría hoja por hoja, explicando quién era cada muñeco coloreado, cada corazón dibujado, cada casita con ventanas torcidas. Alejandro sonreía, tocando los papeles con cuidado, como si cada uno fuera demasiado frágil. No sabía cómo actuar como padre. Aún no. Pero sabía escuchar. Y eso bastaba para esos pequeños. Tomás trajo una caja de juguetes. Lucas, un librito de historias. En pocos minutos, el sofá se convirtió en un campamento. Carmen se sentó al lado, sin imponerse. Solo acompañaba. En determinado momento, Alejandro la miró, con expresión más serena, y preguntó, en voz baja, ¿ellos saben quién soy? Ella respiró hondo antes de responder. Saben que existe un papá. Saben que intenté encontrarte. Pero nunca les creé expectativa. Solo sabían que, tal vez, algún día... Alejandro asintió, sin cuestionar. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Más ligero, como si cada uno empezara a permitirse sentir lo que antes evitaba. Los niños seguían jugando, ajenos a la carga que flotaba en el aire entre los adultos. Y por un momento, el tiempo se desaceleró. Era extraño, nuevo, imperfecto, pero real. Y nadie en ese bungalow quería arruinar eso con prisas. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse lentamente en el cielo, trayendo esa luz dorada que precede el atardecer. Dentro del bungalow, el tiempo parecía suspendido. Carmen se levantó para buscar más agua, y Alejandro se quedó solo con sus hijos por primera vez. No se sentía preparado, pero tampoco quería irse de allí. Tomás se subió a su regazo con naturalidad, como si ese gesto nunca hubiera sido una novedad. Clara se recostó en su brazo y señaló la ventana, diciendo que el mar allí era más bonito que en las fotos. Lucas lo miró con una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Te vas mañana? Alejandro tragó saliva. No sé. ¿Quieren que me quede? La respuesta fue inmediata, casi al unísono. Sí. Aquello lo desarmó por dentro. Sin drama, sin exigencias. Solo una invitación sincera de tres corazones que ni siquiera sabían qué era la ausencia. Carmen volvió y encontró la escena. Se detuvo en la puerta.
observando en silencio. Alejandro la vio, y los ojos de ambos se encontraron por unos segundos más. Ella sabía que esa pregunta había sido hecha. Y sabía, por su rostro, cuál había sido la respuesta. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca, como si algo hubiera cambiado sutilmente entre ellos. ¿No lo imaginabas?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. Ni por un segundo. Había verdad en su voz, sin ensayo, sin autojustificación. Carmen apoyó la espalda en el respaldo del sofá y dejó escapar un largo suspiro. Lo intenté. Durante años. Mensajes, cartas, llamadas. Todo se detenía en ella. No dijo el nombre de Sofía, pero él lo entendió. Y quedó claro entre ellos que había un pasado que aclarar, pero no en ese instante. Ahora se trataba de los tres que corrían riendo por la sala, y de lo que cada uno elegiría hacer con todo aquello. Poco después de las 4 de la tarde, Alejandro recibió una videollamada del equipo de producción de la boda. El coordinador estaba nervioso. Los invitados ya se estaban ubicando. La prensa esperaba en el perímetro, y la novia quería hablar con él. Alejandro miró a Carmen, luego a sus hijos, y pidió permiso para atender fuera. En cuanto cerró la puerta tras de sí, el tono del coordinador subió. «Tienes que venir ahora. Es cuestión de minutos». Alejandro guardó silencio un rato, mirando el mar al frente. Entonces respondió, con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Cancela todo. Diles que no va a suceder». El otro lado quedó mudo por un segundo. Luego vino una oleada de preguntas. Él no respondió. Terminó la llamada y apagó el celular. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaban las consecuencias. Al regresar al bungalow, Carmen notó algo distinto en su rostro. Los hijos ni se dieron cuenta. Estaban entretenidos con un juego de memoria sobre la alfombra. Ella esperó que él dijera algo. Caminó hacia ella y le habló en voz baja, sin rodeos. «Cancelé la boda». Carmen no reaccionó de forma explosiva. Solo lo miró con una mezcla de asombro y cuidado. «¿Estás seguro?», él asintió. «Creo que por primera vez sí». Ella apartó la mirada un instante, asimilando aquello. No era una declaración de amor, ni una petición de volver. Era una elección. Y eso, para ella, valía más que cualquier discurso bonito. Aún así, sabía que no se puede confiar del todo en gestos impulsivos. Pero también sabía reconocer cuando alguien finalmente toma las riendas de su propia vida. Y allí, en esa pequeña sala, Alejandro empezaba a hacer precisamente eso. Los trillizos querían salir, correr por la arena, mojar los pies en el mar. Carmen dudó, preocupada por la posible presencia de fotógrafos aún dispersos por el lugar. Pero Alejandro se ofreció para encargarse. Salió antes, dio una vuelta rápida por el resort y confirmó que la ceremonia ya estaba siendo desmontada. Recogían las sillas, los músicos guardaban los instrumentos y los floristas retiraban la decoración con una rapidez casi agresiva. La novia se había marchado sin hacer un escándalo, según uno de los organizadores. El evento simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido real. Alejandro regresó al bungalow con un semblante más ligero. «Todo está limpio. Pueden ir». Carmen aún dudaba, pero la alegría inmediata de los niños la convenció. Tomó las mochilas y salieron juntos, a pie, por el sendero de piedras hasta la franja de arena. La tarde estaba cálida, pero el viento hacía todo más soportable. Los niños se quitaron los zapatos en el primer paso y corrieron hacia el agua, riendo a carcajadas. Carmen los observaba, parada, con los pies hundiéndose levemente en la arena. Alejandro se quedó a su lado, también en silencio. «Son increíbles», dijo él, mirando a sus hijos con los ojos húmedos. «Lo son. Siempre lo han sido». Carmen respondió sin ironía. Ya no había espacio para eso, solo constatación. Él se arrodilló y empezó a ayudar a Lucas a cavar un agujero en la arena. Tomás quería hacer un castillo. Clara buscaba conchas. Carmen se unió después, trayendo botellas de agua y toallas. Los 5 permanecieron allí más de una hora, como si ese momento perteneciera a otro tiempo. Nadie mencionó la boda, la prensa, Sofía ni los años perdidos. Todo eso parecía demasiado pequeño ante la simpleza de ese atardecer. Cuando el sol empezó a caer más rápido en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Carmen avisó que era hora de volver. Los niños protestaron, como siempre, pero pronto cedieron cuando Alejandro prometió preparar panqueques para la cena, algo que no tenía idea de cómo hacer, pero lo dijo con tal convicción que convenció a los 3. De regreso, Clara le tomó de la mano y comenzó a preguntar sobre cuando él era pequeño. ¿También te daba miedo la oscuridad?
¿También te caíste de la bicicleta? Él respondía despacio, esforzándose por recordar historias que antes nunca creyó importantes. Carmen escuchaba todo en silencio, con el corazón dividido entre el encanto y el temor. Sabía que lo más difícil vendría después, cuando las rutinas volvieran, cuando los ánimos se enfriaran. Pero también sabía que nada en el rostro de Alejandro allí parecía pasajero. De vuelta al bungalow, Alejandro se arriesgó en la cocina con los ingredientes disponibles. Rompió huevos, regó harina, quemó la primera panqueque y fue objeto de las risas de los niños. Carmen se acercó, tomó el control de la sartén y juntos terminaron la cena entre miradas y pequeñas carcajadas. Comieron todos, juntos en la mesa, apretados, Clara contando cómo se hace un buen dibujo de flor, Tomás explicando la diferencia entre planetas y estrellas, Lucas tratando de deletrear palabras nuevas que había aprendido. Alejandro escuchaba, preguntaba, reía. Parecía que lo había hecho toda la vida. Carmen, a su lado, sentía algo que hacía mucho no sentía. Paz. No era una paz romántica, ni el final de una historia. Era solo el alivio de ver las piezas empezando a encajar, una a una, sin esfuerzo forzado, sin promesas vacías, solo presencia. Y eso ya era mucho. Después de la cena, mientras Carmen organizaba la cocina con los restos de la comida, Alejandro llevó a los tres a bañarse. Ropa limpia, toallas esparcidas, sandalias cambiadas. Se enredó, pero no desistió. Reía con ellos, escuchaba instrucciones que Clara daba con la autoridad de hermana mayor, y aceptaba que no saber todo era parte del proceso. En el cuarto, leyó 2 historias antes de dormir, una para los niños y otra para ella. Tomás se durmió primero, todavía sujetando un carrito. Lucas intentó resistir, pero cedió. Clara apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos despacio. Cuando todos estaban tranquilos, Alejandro permaneció allí unos minutos más, sin prisa, observando los rostros dormidos de los hijos que apenas conocía, pero sin los cuales ya no sabía cómo vivir. Carmen apareció en la puerta con una manta en las manos y cubrió a los 3 con cuidado. Alejandro se apartó, dejando espacio, y ambos salieron del cuarto en 1972. Silencio, cerrando la puerta con delicadeza. Se sentaron de nuevo en la terraza, ahora con la brisa nocturna más fría rozando sus rostros. La luz amarillenta de la lámpara creaba sombras suaves en las paredes de madera. Permanecieron un rato sin hablar, hasta que él rompió el silencio. Debí haber ido tras de ti. Carmen respondió sin dudar. Lo intentaste. Yo también. Pero alguien nos separó pensando que sabía lo que era mejor. Él asintió. Sabía que el nombre de Sofía no necesitaba ser dicho. Estaba implícito en todo. Ella lo hizo por mí, o por lo que creía que yo debía ser. Completó. Carmen solo miró hacia la oscuridad. No había respuesta fácil, pero había un presente nuevo entre ellos, y eso empezaba a valer más que todas las preguntas sin respuesta. Alejandro se recostó en la silla de madera, mirando el cielo parcialmente cubierto por nubes. No sé qué hago ahora, confesó, sin dramatizar, solo con verdad. Carmen mantuvo los ojos hacia el mar, aunque ya no pudiera verlo. Empiezas, un día a la vez. Él movió la cabeza, pensativo. ¿Y si me equivoco? Ella sonrió de lado, casi sin querer. Te equivocarás, pero estarás aquí para corregirlo. Ya es más de lo que muchos hacen. El silencio que vino después no fue incómodo. Era el tipo de silencio que acoge lo dicho, que da espacio a la emoción para entrar sin aviso. No sabían qué harían al día siguiente, ni cómo serían los próximos meses. Pero allí, en esa noche templada, se preparaba un terreno nuevo, sin certezas, sin garantías, solo verdad. Alejandro miró a Carmen con un cuidado que no tenía en los viejos tiempos. No era prisa, ni deseo, era presencia. Durmieron con una paz que no sé explicar, como si ya lo supieran. Carmen asintió. Lo sabían. Siempre supieron que faltaba a alguien, aunque no entendieran qué era. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Quisiera volver el tiempo atrás, pero no se puede. Solo puedo ir hacia adelante. Con ellos. Contigo también. Si aún es posible. Carmen no respondió de inmediato. Lo miró como quien mide el peso de las palabras. No se puede volver, pero podemos ir juntos de aquí en adelante, si es de verdad. Y en ese instante, sin necesidad de sellarlo con un beso o un gesto grandioso, ambos entendieron que algo allí había cambiado. No era una reconciliación apresurada, era el reconocimiento de un nuevo suelo bajo sus pies.
Ya pasaban las 10 de la noche cuando Alejandro se fue del bungalow, solo para buscar algo de ropa en Minomet Saint, la suite donde estaba hospedado. Carmen lo acompañó hasta la puerta, y se quedaron allí unos segundos sin saber cómo cerrar el día. «Mañana vuelvo temprano», dijo él, con un tono tan simple como definitivo. «Puedes dormir aquí si quieres». «Hay espacio», respondió Carmen, sin forzar nada, solo ofreciendo. Él sonrió levemente. «Creo que sería bueno despertar con ellos». Ella asintió. Ya no había ceremonias entre ellos, solo el flujo natural de las decisiones. Él salió, caminando despacio por el sendero iluminado con pequeñas luces empotradas. Cada paso parecía diferente a todos los que había dado en ese resort. Por primera vez, no tenía prisa por llegar a ningún lugar. Mientras él se alejaba, Carmen cerró la puerta suavemente y se recostó en ella, sola por unos instantes. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de los niños que venía del cuarto. Ella caminó hasta allí, miró a los tres durmiendo juntos, envueltos en las mantas, y sintió un tipo de cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Un cansancio bueno, de quien finalmente ya no necesita cargar todo solo. Se sentó junto a la cama por unos minutos, pasando los dedos por el cabello de Clara. Luego apagó la luz y fue a acostarse también. Esa noche, por primera vez en años, no tuvo pesadillas, ni se despertó asustada a media madrugada. Durmió profundamente, como quien sabe que, a pesar de todo, algo esencial finalmente había encontrado su lugar. A la mañana siguiente, Carmen despertó con el suave sonido de pasos en la terraza. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a los niños, y fue hacia la puerta. Alejandro estaba allí, descalzo, sosteniendo una bolsa con panes, frutas y 2 botellas de jugo. «Pensé que sería bueno empezar el día con un desayuno de verdad», dijo, sin ceremonia. Carmen le sonrió soñolienta, hizo espacio para que entrara, y ambos empezaron a organizar la mesa, mientras la luz de la mañana inundaba el bungalow. Era como si hubieran vivido allí mucho más tiempo. Cuando los niños despertaron, corrieron directamente a sus brazos, como si esa fuera la escena más natural del mundo. No había tensión ni desconfianza, solo rutina en formación. Un ritual que comenzaba sin ser anunciado. Durante el desayuno, Tomás derramó jugo sobre el mantel. Clara pidió ayuda para abrir un paquete de galletas, y Lucas inventó una canción sobre hormigas que bailaban en la arena. Alejandro se enredaba entre pedidos, pero se divertía. Carmen, observando todo, percibía cuánto él se esforzaba por no parecer perdido, y cuánto se permitía no saber. No había vanidad en sus gestos, ni pose, solo intento, solo presencia. Cuando terminaron de comer, los tres pidieron dibujar con lápices de colores. Alejandro sacó hojas de una carpeta y se sentó con ellos en el suelo. Carmen tomó una taza de café y se recostó en la pared, mirando. La escena era tan simple y verdadera que la emocionaba en silencio. Y mientras miraba a los 4 allí en la alfombra, entendió que ya no importaba el pasado. Eso, ahora, era lo que contaba. Más tarde, mientras los niños jugaban en el deck de madera con bloques de construcción, Alejandro y Carmen se sentaron en el sofá con 2 tazas de café tibio en las manos. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaban. Hablaron de los embarazos. Cómo Carmen se enteró. Cómo fue a enfrentarlo todo sola. Cómo ocultó la barriga los primeros meses por miedo a los juicios. Contó sobre los partos, los primeros días en casa, el miedo constante de no poder con todo. Él escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle con un nudo en la garganta. No intentó interrumpir, ni justificar lo que no sabía. Solo escuchó. Cuando Carmen terminó, estaba visiblemente cansada, como quien finalmente suelta un peso que cargó demasiado tiempo. Alejandro entonces relató cómo fueron esos 5 años para él. Los premios, los viajes, las asociaciones, las decisiones rápidas. Dijo que, por mucho tiempo, creyó haber elegido la vida correcta, que el éxito lo compensaba todo, pero que en los últimos tiempos algo empezó a faltar, incluso antes del reencuentro. Una especie de vacío que llenaba con más contratos, más metas, más titulares. «Pensé que había vencido», confesó, mirando la mesa. Pero en realidad, solo corría de un lugar que ni siquiera sabía cuál era. Carmen no dijo nada. Solo extendió la mano y le tocó el brazo. El gesto fue breve, pero bastó. No para borrar el pasado, sino para reconocer. Él estaba intentando. Y por primera vez, de verdad. A media tarde, los 5 salieron a caminar por la playa.
Los niños corrían descalzos, coleccionando piedras y dibujando huellas en la arena mojada con ramas. Alejandro y Carmen caminaban más atrás, lado a lado, hablando poco, pero compartiendo silencios cómodos. Era extraño pensar que, 24 horas antes, estaban en lados opuestos de un plan de venganza. Ahora, caminaban como una familia, aún sin definición, pero con lazos ya lo suficientemente fuertes como para no deshacerse con el primer viento. En determinado momento, Clara volvió corriendo y pidió que todos caminaran tomados de la mano. Sin dudar, Alejandro tomó la mano de Carmen, y los 5 caminaron así unos metros, bajo un cielo despejado y un mar tranquilo. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo que eso significaba. De regreso al bungalow, Carmen sugirió un descanso antes de la cena. Los niños fueron al cuarto a ver un dibujo animado, y Alejandro se quedó en la terraza, mirando el cielo que comenzaba a oscurecer. Carmen se sentó a su lado con una taza de té, los pies descalzos apoyados en la madera caliente del suelo. ¿Piensas volver a la ciudad cuándo?, preguntó ella. Tal vez mañana, pero sin prisa. Aún tengo la habitación aquí por una semana más. Ella asintió mirando al frente. ¿Quieres quedarte? Alejandro se volvió hacia ella. Quiero. Si quieres que me quede. La respuesta llegó sin vacilar. Quiero. Así de simple. Nada dramático. Solo un acuerdo silencioso de que ya no tenía sentido que cada uno estuviera solo. Y que tal vez, finalmente, era hora de empezar a caminar juntos. De verdad. Al anochecer, los 5 cenaron juntos de nuevo, esta vez con un plato sencillo de arroz, verduras y pollo que Carmen preparó con la ayuda de los niños. Alejandro se encargó de cortar los tomates y poner la música ambiental. Puso una vieja lista de canciones que él y Carmen escuchaban en la universidad. Cuando sonó la primera melodía familiar, ambos se miraron, diciéndose mucho, sin palabras. Los niños ni se dieron cuenta, entretenidos con sus pequeñas historias en la mesa. Durante la cena, Tomás preguntó si podían volver al día siguiente a nadar en el mar. Alejandro prometió que sí. Todos los días, si ustedes quieren. Carmen observó su rostro, buscando señales de impulsividad, pero solo encontró convicción. Era pronto, sí. Pero él parecía estar exactamente donde quería. Después de la cena, los 3 se tiraron en la alfombra del salón para construir una ciudad de juguetes con bloques, mientras Carmen recogía los platos y Alejandro barría las migas con un paño húmedo. Cuando terminaron, se sentaron juntos en el suelo, mirando la ciudad que los hijos habían creado. Había calles torcidas, casas de colores, un hospital de juguete y hasta una torre hecha con piezas diferentes. Clara explicó cada parte como si fuera arquitecta. Tomás señalaba dónde estaba el parque y dónde el castillo de dinosaurios. Lucas bautizó la torre como Torrecita de Papá. Alejandro permaneció callado un instante. Luego sonrió. Torrecita de Papá. Me gusta. Carmen no corrigió, no comentó. Solo dejó que él absorbiera el momento por completo. Y allí, en ese suelo cubierto de juguetes, el hombre que antes se enorgullecía de rascacielos sentía, por primera vez, el valor real de construir algo que no se puede medir en cifras. Con los niños ya soñolientos, Carmen sugirió que fueran a cambiarse y elegir un libro para la hora de dormir. Obedecieron con resistencia, intentando demorar el final del día. Alejandro los acompañó al cuarto y ayudó a Tomás a ponerse el pijama al revés, lo que generó una risa colectiva y un pequeño alboroto hasta que todo estuvo en orden. Clara eligió el libro. Lucas pidió acostarse en el medio. Alejandro se sentó en la esquina de la cama, leyendo en voz baja, tropezando en algunas palabras, pero manteniendo el ritmo. Carmen, en la puerta, los observaba con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. Los 3 hijos estaban atentos, casi hipnotizados, riendo de las partes graciosas y completando frases con entusiasmo. Cuando la historia terminó, hubo una breve disputa por quién recibiría el último beso de la noche. Todos recibieron uno, y se durmieron rápido, como solo los niños tranquilos pueden. En la sala, el aire parecía más ligero. Carmen y Alejandro se sentaron de nuevo en la terraza, ahora con la luz baja y los sonidos nocturnos llenando el silencio. «¿No te pareces al hombre que apareció aquí ayer?», dijo ella mirando a Leirset frente. Él sonrió, cansado pero sincero. «Ni yo me reconozco». Se quedaron así un rato, solo escuchando, hasta que Alejandro preguntó sin rodeos. «¿Qué sientes por mí ahora?». Carmen tardó. No respondió de inmediato. Luego dijo con calma. «Muchas cosas juntas. Vieja rabia, cariño que nunca se fue, alivio de no estar más sola, y un poco de miedo, sí».
Pero hay espacio para ver en qué puede convertirse esto. Si te quedas. Alejandro asintió despacio. Quiero quedarme. No solo aquí. En todo. Y por primera vez, eso no sonaba como una frase dicha para convencer. Era solo lo que sentía. Y eso, esa noche, bastaba. Poco antes de la medianoche, Alejandro ayudó a Carmen a recoger los juguetes dispersos por la sala. La ciudad de bloques se desmontó con cuidado, pieza por pieza, como quien guarda algo que será usado muchas veces más. Cada gesto era natural, casi automático, como si esa rutina ya estuviera en construcción desde hace meses, y no solo un día. Cuando terminaron, Carmen fue a la cocina. Se lavó las manos y miró alrededor, en silencio. «Parece que la casa es más grande hoy», comentó, riendo un poco. Alejandro se acercó, apoyándose en la encimera. «O tal vez solo volvimos a entrar en ella». Era una frase sencilla, pero Carmen sintió el impacto. Esa casa, aunque alquilada, aunque temporal, se había vuelto más viva en las últimas 12 horas que en muchos meses sola. Después de guardar todo, Carmen preguntó si él quería dormir allí, en el sofá. Alejandro respondió que sí, sin dudar. Ella trajo una manta y una almohada extra, y ambos se movieron por la sala en silencio, con naturalidad. No era una noche romántica, ni marcada por una reconciliación explícita. Solo era una noche real, de dos adultos exhaustos que habían pasado por una sacudida irreversible, y que poco a poco encontraban un nuevo punto de apoyo. Cuando ella le deseó buenas noches y se alejó hacia el cuarto, Alejandro la llamó en voz baja. «Gracias por no haber desistido de contarme». Carmen lo miró por unos segundos, luego solo dijo: «Ellos merecían saber quién eras. Y tú también merecías conocerlos, aunque no lo supieras». Luego apagó la luz del pasillo y entró. Y en esa discreta oscuridad, cada uno durmió sabiendo que algo profundo había cambiado, no con ruido, sino con fuerza real. Alejandro se despertó temprano, antes de cualquier ruido en la casa. La luz que entraba por las rendijas de la cortina era suave, dorada. Permaneció unos minutos acostado en el sofá, escuchando el sonido distante del mar y, más cerca, la respiración acompasada de los hijos en el cuarto de al lado. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente extrañamente tranquila. Se levantó despacio, acomodó la manta en el respaldo y fue a la cocina. Preparó café como sabía, más fuerte de lo necesario. Mientras esperaba que hirviera el agua, miró la sala, la misma donde el día anterior había entrado como un extraño. Ahora, los juguetes en el rincón, los dibujos pegados con cinta en la pared, e incluso los pequeños zapatos, olvidados cerca de la puerta, parecían testigos silenciosos de un giro que aún intentaba comprender. Carmen apareció minutos después, el cabello recogido en un moño improvisado y una camiseta ancha sobre el pijama. «Buenos días», dijo con voz ronca pero ligera. «Buenos días», respondió él, sirviendo café en 2 tazas. Se sentaron a la mesa, en silencio, como quien aún no quiere romper el delicado clima de la mañana. Alejandro la miró, más tranquilo de lo habitual, y dijo: «Soñé con ellos». Carmen sonrió interesada. «¿Y cómo fue?» Él pensó unos segundos. «Estábamos en un parque. Yo empujaba a Clara en el columpio. Lucas se deslizaba de espaldas. Tomás me pedía que le tomara una foto. Y yo pensaba, ¿cómo viví sin esto hasta ahora?» Ella sujetó la taza con ambas manos y respondió en tono suave: «Porque nadie te dejó ver». No era una acusación, solo la constatación de algo que finalmente había cambiado. El sonido de pasos pequeños en el pasillo interrumpió la conversación. Tomás apareció, primero, frotándose los ojos, arrastrando una manta por el suelo. Alejandro se agachó y lo tomó en brazos con naturalidad. Pronto llegaron Clara y Lucas, ambos hablando a la vez sobre un sueño con tiburones y un barco de juguete. Carmen reía, sirviendo leche caliente en las pequeñas tazas, mientras Alejandro intentaba comprender la lógica de la narrativa confusa. La casa, en pocos minutos, volvía a estar viva, como si esa rutina hubiera sido de ellos desde hace mucho, y ahora solo retomaran lo que había sido interrumpido. No sabía explicar lo que sentía al ver a sus hijos así, tan cómodos con su presencia. Era un tipo de alegría extraña, que venía con una punzada de tristeza por el tiempo perdido, pero que no dejaba espacio para arrepentimientos paralizantes. Después del desayuno, los 5 salieron a otra caminata por la playa. Era temprano y la arena aún estaba fría. Los niños corrían delante, recolectando conchas y piedras lisas como si estuvieran en una misión secreta. Alejandro caminaba junto a Carmen, los pies descalzos, los pantalones remangados hasta los tobillos.
¿Crees que será difícil? Preguntó él. Carmen lo miró con sinceridad. Creo que será diferente. Habrá días buenos, días malos, pero difícil en sí mismo, ¿no? Difícil era antes. Sola. Él asintió, digiriendo las palabras. Por primera vez, no se sentía presionado a dar respuestas inmediatas. Solo caminaba con ella, lado a lado, tratando de entender el nuevo paisaje que se dibujaba poco a poco. Sin promesas. Sin guión. Solo el inicio de una historia que aún se estaba escribiendo. Un paso a la vez. Cuando volvieron al bungalow, los niños estaban exhaustos de la caminata y se tiraron en el sofá con los pies llenos de arena. Carmen intentó contenerlos, pero acabó riendo junto a ellos cuando Clara dijo que el sofá ahora era un castillo de arena moderno. Alejandro ayudó a quitar los zapatos, lavó los pies de los tres en la ducha exterior y regresó con una toalla sobre los hombros, como si eso ya formara parte de la rutina. Era extraño cómo todo parecía natural ahora, como si su presencia hubiera sido absorbida sin conflicto. Carmen preparaba jugo y cortaba frutas, y Alejandro ordenaba los dibujos en el suelo, apilando las hojas para guardarlas. Cuando ella volvió a la sala, él dijo, ¿podemos llevar estos a casa? Ella se detuvo. ¿A cuál casa? Él la miró con calma. A la casa donde esté con ellos. Con ustedes. La que sea real. Carmen no respondió de inmediato. Se sentó en el suelo, su lado, y tomó una de las hojas. Era un dibujo de 5 muñecos. 3 pequeños, uno con el cabello recogido, otro con corbata. Clara hizo este ayer, dijo. Alejandro pasó el dedo suavemente por el papel. Creo que es la primera vez que me veo en algo así. Carmen respiró hondo, apoyando los codos en las rodillas. Te incluyeron sin preguntar siquiera si querías. Alejandro sonrió. Y quiero. Quiero mucho. Solo que necesito aprender. Ella lo miró seria. Entonces aprende con ellos. No intentes enseñar nada ahora. Solo aprende. Él asintió, y ambos guardaron silencio, mirando los dibujos como quien observa mapas hacia un lugar donde nunca han estado, pero donde, de alguna manera, saben que pertenecen. Poco después del almuerzo, Alejandro recibió una llamada de uno de los socios de la empresa. Miró el móvil unos segundos antes de contestar. Carmen, al otro lado de la sala, observaba sin decir nada. La conversación fue breve. Alejandro explicó que estaría fuera por tiempo indefinido y que avisaría cuando estuviera listo para retomar cualquier agenda. El socio intentó argumentar, pero Alejandro fue directo. Tengo algo más importante sucediendo ahora. Y colgó. Carmen seguía mirando. Él fue hacia ella. Se sentó al borde del sofá y dijo sin rodeos. Ellos sobrevivirán sin mí un tiempo. Pero esto aquí no sobrevivió sin mí. Ella solo asintió, sin palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas verdades no necesitan ser reforzadas. A media tarde, Tomás quiso construir un cohete con cajas de cartón. Alejandro ayudó a armarlo, pegando cinta adhesiva en las esquinas, haciendo agujeros para ventanas y dibujando botones con rotulador. Clara hizo banderitas. Lucas trajo una manta para hacer la cortina de la base. La sala se convirtió en una misión espacial improvisada. Carmen tomaba fotos discretamente, intentando no interferir, pero con el corazón apretado por ver, finalmente, al padre de sus hijos siendo más que un nombre distante. Alejandro entró en la caja junto con Tomás y Lucas, riendo como un niño, hasta que la estructura colapsó y todos cayeron al suelo, riendo a carcajadas. Carmen, desde un rincón de la sala, sonrió sola, los ojos llenos de lágrimas. Era imposible no pensar en todo lo que dejaron de vivir, pero también era imposible negar que, a partir de ese día, algo definitivo había comenzado. Más tarde, mientras los hijos descansaban en el cuarto, agotados de jugar, Alejandro y Carmen volvieron a sentarse en la terraza. El sol empezaba a caer en el cielo, dibujando largas sombras en el suelo de madera. Alejandro jugaba distraído con una de las banderitas hechas por Clara, doblando y desdoblando el papel. ¿Vas a contárselo?, preguntó de repente, refiriéndose a Sofía. Carmen tardó unos segundos en responder. Creo que ahora ya no importa. Lo que hizo dolió, pero ya no se trata de ella. Alejandro negó con la cabeza, pensativo. Pasó años controlando todo lo que yo veía, todo lo que hacía. Yo pensaba que lo necesitaba. Hoy ya no tiene sentido. Carmen lo miró con atención. ¿Y tú? ¿Todavía sientes que necesitas controlar todo? Alejandro sonrió, cansado. No, creo que recién ahora entiendo lo que significa confiar.
El cielo se volvió más anaranjado y los sonidos lejanos de la playa se fueron apagando. Carmen se cubrió con una manta. Alejandro tomó otra y se sentó a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para compartir el silencio. Si te hubiera encontrado antes, empezó él, pero se detuvo. Carmen completó. No era para antes. Teníamos que pasar por todo esto, aunque no lo supiéramos. Él asintió, los ojos fijos en el horizonte. ¿Y ahora? Ella respiró hondo. Ahora tenemos 3 niños durmiendo allí dentro. Mañana despertamos con ellos. Hacemos café, dibujamos, nos equivocamos, aprendemos. Alejandro la miró con expresión serena. Esto es más de lo que pensé que tendría algún día. Y por primera vez, ya no había sombra de duda en su mirada. Había aceptación y elección. Cuando el cielo finalmente oscureció del todo, ambos entraron en silencio y empezaron a organizar la casa para la noche. Los juguetes se recogieron despacio. Los restos de la misión espacial se doblaron y guardaron como reliquias. Carmen pasó un paño suave por el suelo mientras Alejandro cerraba las ventanas. La casa estaba en silencio, pero viva, con esa sensación de hogar que no viene de la estructura, sino de la presencia de quienes la ocupan. En el cuarto, los 3 dormían, acurrucados, como cachorros protegidos. Carmen los cubrió con cuidado, acomodó las almohadas y salió de puntillas. Encontró a Alejandro acostado en el sofá, mirando el móvil, revisando algunas fotos del día. Ella se sentó a su lado, sin decir nada, solo mirando la pantalla. ¿Quieres que me vaya mañana?, preguntó él, sin apartar la vista de las imágenes. Quiero que te quedes, respondió ella. Y solo eso. Alejandro bloqueó la pantalla, dejó el móvil a un lado y apoyó la cabeza en el respaldo. Todavía tengo miedo de no poder con todo, confesó. Carmen giró lentamente el rostro hacia él. No vas a poder con todo. Ni yo puedo. Pero si estás aquí, al menos nadie tendrá que cargarlo solo. Él la miró con una sonrisa pequeña, casi tímida. Eso ya es mucho. Carmen apoyó la cabeza en su hombro, y ambos se quedaron allí, escuchando los sonidos nocturnos que llegaban por la ventana. El mar distante, el susurro de las hojas, un leve zumbido del ventilador. Era el final de un día improbable. Un día que no estaba en los planes de nadie, pero que de alguna manera había arreglado partes invisibles de la vida de todos allí, sin milagros, sin fantasías, solo verdad. Y, en ese instante, eso era más que suficiente.